Sofuku no hiho Mambyo no leiyaku Kyo dake wa O koruna Shinpai suna Kamsashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asai ugasho Shitakoko. Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy lunes 26 de abril del 2021, un nuevo programa de Somos Reiki. Somos Reiki sale gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy tenemos el programa número 22, nada más y nada menos el programa número 22. Buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás María Luisa? ¿Cómo estás Noemí, Fernando, Rafael y el maestro Mao? ¿Cómo están? Muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo están ustedes? Y muchas gracias por la invitación. Impresionante elenco perfecto. el día de hoy. Perfecto. Nuevo miembro del equipo, el maestro Mao, en este como Reiki. Una buena adquisición. Totalmente. Nos salió caro en la transferencia, ¿sí? Varios millones de dólares fue para traerlo al maestro Mao acá al programa. Sí. Somos Reiki. No fue Sí, está caro el mercado de pase. Exacto, está caro, muy caro. Así que bueno, voy a presentarlos de a uno. Está con nosotros como siempre, todos los lunes, María Luisa Rodríguez. Ella es de la Escuela Hermanos de Luz de Uruguay. También contamos con la participación de Noemí González, de la Escuela Sanándose de Santa Fe, Argentina. También hoy Rafael Alcaz, coordinador general de la Escuela Dragón Rojo Internacional de Venezuela. Nuestro amigo Fernando Ruiz, de la Escuela Avatar Universitas de México. La adquisición nueva, el maestro Mao, de Mao Centro de Entrenamiento Integral de Venezuela. Y quien les habla, Martín José Torres, de la Escuela Satori Reiki Perú. Así que bueno, hoy lunes, tremendo programa nos espera. Vamos a hablar un poquito más. Vamos a manejar el tema. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del Reiki y el estrés, el Reiki y los miedos. Vamos a hablar de uno de los temas que se viene, que es toda una novedad. Vamos a hablar de la maratón Reiki que se viene el 5 y 6 de junio. Vamos a hablar un poco de la maratón, qué se va a desarrollar, cuántas escuelas hay. Y vamos a desarrollar el día de hoy un sistema de Reiki que se llama Rakukei, que por supuesto va a estar ahí en la maratón Reiki. Así que bueno, ya programa 22, sorprendente. Y bueno, en estos voy a hacer un repaso muy breve de todo lo que hemos seguido hablando, más o menos. Empezamos con la historia de Reiki, hablamos del linaje japonés, nos fuimos metiendo programa a programa, hablamos de Mikao Usui, el padre de Reiki, hablamos de la señora Hawayo Takata, de Chujiro Hayashi, nos metimos en el linaje, ¿sí? Oriental, en el linaje, digamos, japonés, y hablamos también de distintos sistemas de Reiki. Y poco a poco hemos ido avanzando. Hablamos Reiki en la actualidad, ¿sí? En los hospitales, Reiki en los distintas circunstancias en las cuales nos puede ayudar. Y ahora vamos a ir presentando de a poco Reiki, por ejemplo, el día de hoy, Reiki con respecto al estrés. O sea, ¿qué más nos ayuda Reiki? ¿Es solamente un camino espiritual? ¿Es un camino que nos puede ayudar a la transformación? No, Reiki es un sistema que también nos ayuda en la vida cotidiana, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de eso,
Reiki y el estrés. ¿De qué manera nos ayuda cuando estamos estresados, cuando estamos agobiados, sobrepasados de energía, por las situaciones que hoy, que es global, ¿sí? Y también con el miedo, porque todo este estrés es producto también seguramente de los miedos que hay en la actualidad, qué es lo que va a suceder. No podemos negar que hay una pandemia, como le llaman, y que bueno, hay mucha gente preocupada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera nos puede ayudar Reiki en la vida habitual? Y voy a darle el paso a Fernando Ruiz. Fernando, ¿de qué manera tú ves que el Reiki nos puede ayudar en la vida cotidiana cuando estamos sobrepasados, pasado de rosca, como decimos, ¿sí? Estrés, o también cuando estamos con demasiado miedo? Sí, si tocamos el tema del miedo, es fabuloso porque el miedo es un camaleón. El miedo se puede disfrazar de cualquier cosa. Entonces, si nosotros podemos eventualmente ayudar a la persona que tenga una conciencia de lo que está sintiendo y tratar de definirlo, ¿no? Porque se tiene que definir a partir de lo que está sintiendo la persona, no a partir de una definición individual o lo que creo que es o lo que dice el libro. La experiencia nos va diciendo que es un conglomerado de cosas, es un conjunto muy abigarrado que a veces no sabemos ni dónde estamos parados. El miedo incluso se puede disfrazar de baja autoestima, se puede disfrazar de negligencia. El miedo se puede disfrazar de bondad, ¿no? Soy muy bondadoso y no doy un paso, no quiero cobrar, no quiero reclamarle a tal persona. Y entonces en ese caso debemos tener los ojos bien avisores. Este tema creo que es bien complejo porque hay ocasiones en que en la nomenclatura dan un montón de definiciones, ¿no? Tenemos miedo y lo diferenciamos de la ansiedad de la angustia del estrés, el estrés de las fobias, finalmente. Pero entonces es un complejo que habría que adivinar. Incluso el estrés, si es un eustrés, bueno, solamente hay que encauzarlo, incluso a partir de Reiki, es un distrés que está apretujando a la persona porque ya es, digamos, un estrés malo que llega a los límites, porque son los límites del estrés, porque el estrés es buenísimo, es maravilloso, porque nos permite movernos, nos permite enfrentar las cosas, sentir la pasión, esa jiribilla tan hermosa que tenemos cuando viene un proyecto nuevo, cuando hay un enamoramiento, etcétera. Ese tipo de circunstancias son maravillosas. Entonces, en este particular, quizá lo que podría apuntar es que seamos puntuales en tratar de que la persona nos defina qué es lo que le está sucediendo y nosotros podamos tener el punto de interpretación exacto para entonces trabajar. Incluso yo sé que en el Reiki tradicional solamente se imponen las manos, pero he visto con muy buenos resultados que la persona, cuando se le está imponiendo la mano, que de repente diga algo, que de repente exprese, ¿no? La verbalización muchas veces es buena compañía de este tema. Entonces, por lo demás, el Reiki de por sí, incluso sea en cualquiera de esas categorizaciones, va a ayudar muchísimo a que la persona empiece a encontrar una serenidad que tanta falta le hace, sin descontar también que hay ocasiones en que el sistema nervioso también juega malas pasadas, ¿no? Hay por ahí un teórico interesantísimo que le llama el sistema nervioso activo y pasivo, y que cuando este activo está pasándose por alimentación y por otras consideraciones, también debe ser tocado, puesto en consideración. Hay ocasiones en que muchas veces también, en este sentido, cuando llega a sobrepasar que el Reiki no está dando el resultado, que no deje el Reiki, pero puede procurar ir con una buena o un buen terapeuta para que les alivie, ¿no? Y si incluso el Master Reiki se acerca a esas denominaciones, sería interesantísimo. Tengo poco que agregar, o sea, lo que digo así es básicamente eliminar conceptos, saber que el miedo es un camaleón que está disfrazado de 1000 cosas y que en muchas ocasiones en la vida cotidiana y en el Reiki se le puede ayudar a la persona que tenga definición, porque no es el miedo lo que asusta tanto ni lo que lastima tanto, es la cobardía, el no saber dar participación activa a ese miedo, porque tenemos la valentía y la cobardía, siempre con sabiduría, ¿no?
ver esta cobardía hasta dónde nos puede lastimar, básicamente. Espectacular. Muchas gracias. Sí, nos referimos a ese miedo, no estamos negando que el miedo es algo también productivo y benéfico en algunos aspectos, igual que el estrés. El estrés, creo yo, cuando es bien manejado, puede tanto el estrés como el miedo ser un mecanismo de ayuda en la vida cotidiana. Me refiero al estrés cuando ya nos pasamos de estrés, cuando ya nos pasamos de miedo, cuando estamos sumergidos en el miedo. Entiendo que el miedo puede ser un mecanismo también de autodefensa que tenemos ante a un peligro que podemos apreciar. Pero no me refiero a ese tipo de miedo, sino cuando ya estamos demasiado sumergidos en el miedo. Y voy a darle paso a Noemí. Noemí, por favor, para que le des continuidad a todo esto que estamos hablando acerca del estrés y el miedo, y de qué manera tú ves que Reiki nos puede ayudar y beneficiar para alcanzar nuevamente esa armonía y ese equilibrio. Bueno, muy interesante esto del miedo y el estrés y el Reiki, ¿no? Porque en este tiempo justamente donde aparentemente el miedo ha tomado todo, y justamente el miedo está generando un estrés tan grande, bueno, Reiki viene como un bálsamo a poner esa armonía, esa energía, porque este miedo tan ancestral, ¿no? Porque si hablamos del miedo podemos decir que el miedo es el sistema de creencias, que el miedo lo ha tomado todo, que el miedo es el ego, ¿sí? Y que el amor sería lo opuesto, pero en realidad el amor no tiene opuestos. Desde mi punto de vista puedo decir que el sistema del ego, donde está el miedo, y como bien decía Fernando, lo camaleónico que es, y se disfraza de expectativas, y se disfraza de ansiedad, y de un montón de otras cosas, pero que el miedo vive con nosotros en esta dualidad que somos, ¿sí? Y que no es lo opuesto al amor, porque el amor no tiene opuestos. Y cuando nosotros recibimos Reiki, lo que hace el Reiki es llevarnos hacia ese centro, hacia esa unidad, y entonces empieza a producirse sanaciones en todos los niveles. Reiki como un sistema, como una técnica holística, lo que hace es volvernos al centro y armonizarnos y alinearnos desde la parte física, mental, emocional y espiritual. En estos tiempos donde este estrés, este miedo, este sistema que ha tomado, ¿sí? Todo, ha tomado la mente y la divide y la separa, Reiki viene como ese bálsamo de amor a restaurar, ¿sí? A que nosotros empecemos a recordar, como siempre digo, lo que verdaderamente somos. Entonces, ese amor que nos vuelve a reconectar el Reiki, nos trae paz y nos trae armonía, y lo que va a hacer es empezar a sacarnos de ese miedo tan tremendo, ¿no?, que se ve en este momento. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, todo, el miedo lo ha tomado todo, ¿sí? Entonces, con el Reiki restauramos la energía que nos hace perder el estrés, porque verán que quedamos como descargados cuando estamos en esto que vos decís, Martín, totalmente tomado por el estrés, y cuando ya no damos más, ¿no?, que tocamos fondo con el estrés. Sí, uno de los diagnósticos que dan los psicólogos es, como se dice, trastornos de ansiedad y ataque de pánico, ¿sí? Esos son los diagnósticos que están dando los psicólogos. Entonces, trastorno de ansiedad y ataque de pánico. Cuando la persona está y toca fondo en eso, que tiene que recurrir a medicamentos, a los médicos, psicólogos, psiquiatras, ¿sí?,
Bueno, una herramienta alternativa, ¿sí? Algo natural que le va a aportar el Reiki es volver a recargarte, volver a recuperar tu energía que estás gastando con todo ese estrés, con toda esa carga mental que te aporta el miedo, ¿no? Que es lo único que te da el miedo, es descargarte, es llevarte a la depresión, es llevarte a todo digamos, la baja energía que te saca ese permanente pensar en qué es lo que va a pasar, en que Sí, es como sí, ese, todas las cosas. es como el origen de muchas cosas, ¿no? A partir del miedo, ¿no? Empieza por ahí y Sí, después surgen, como dijo justamente Fernando, ¿no? Después se transforma como un camaleón en muchísimas cosas. Bueno, qué sí, importante sí. que me encanta que hayas expresado las bondades y virtudes de Reiki cuando estamos transitando ese acontecimiento. Y para continuar, me gustaría darle la palabra a nuestro amigo Rafael, por favor, para que le dé un poco de continuidad al tema del estrés y el miedo y de qué manera Reiki nos ayuda. No, Reiki es una herramienta poderosa y eso lleva, ya está más que demostrado, sería redundar. El Reiki es armonía, el Reiki es propiciador de armonía y de equilibrio, y a nivel de energético, homeostático, a crear hemostasis, si el cuerpo humano, que es una balanza ácido-alcalino, se armoniza y dejamos de atacarnos con pensamientos negativos, con emociones mal manejadas, con la mala interacción con el entorno, demás, va a crear armonía. El Reiki te va a calmar, el Reiki te va a armonizar, el Reiki va a hacer que tu organismo funcione de forma, digamos, correcta, o lo mejor posible. Yo lo digo por mí, cuando yo aprendí Reiki, mi vida cambió, mi forma de ver el mundo cambió, y eso es lo increíble de Reiki. Es algo innegable, tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo reconoció por ello. Tiene efectos benéficos contra el miedo, contra los efectos del miedo, contra el estrés, el exceso de estrés. No sabemos manejar. Mira, con amor, miedo que han hablado ustedes acá ya, yo cuando viene un paciente en mi consulta, yo no veo a una persona enferma. ¿Saben lo que yo veo? Una persona que le falta de amor. Que el miedo es ausencia de amor. Como la oscuridad no existe, es ausencia de luz. El miedo es la manifestación de la ausencia de amor. Cuando nos desconectamos del amor y estamos llenos de amor, porque ahora nos regalan miedo para vendernos seguridad, estamos permitiendo que nos manipulen de todo punto de vista, energético inclusive. Entonces, tengo que empezar a quererme. Y el Reiki me hace tomar conciencia de mi cuerpo, de mi ser, de mis bondades, de mis dones, de mis bendiciones, y empiezo a empoderarme. Y entro en amor. Y cuando estás en amor, el miedo desaparece, aún en sus múltiples manifestaciones. Aunque como humanos tenemos recaídas y dudamos y volvemos, y eso es parte de la vida en sí misma. Así que el Reiki es un armonizador, es encantador, y hay que usarlo y aprenderlo, más nada. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, las bondades que tiene este sistema. Reiki al mismo tiempo no reemplaza la consulta médica ni la consulta psicológica. Trabaja en complemento, ¿sí?, con todas las terapias. Y hablando de médicas, voy a darle el paso a María Luisa, ella es médica y también nos puede dar una orientación y también en base a su experiencia, cuando le vienen personas, pacientes, clientes, me imagino que le han llegado, como a todos, ¿no?, pacientes que están sobrecargados de estrés, sobrecargados de miedos. Entonces, ¿cómo has podido apreciar la ayuda de Reiki, ¿no?, en los pacientes? Para los que recién están conectándose, no solamente al programa el día de hoy, sino que no tienen idea de lo que es Reiki, para ser simplistas, es una técnica en la cual la persona comúnmente se encuentra acostada en una camilla y el terapeuta de Reiki comienza a tocar ciertas zonas del cuerpo, denominados chakras o campo de energía, y esa energía lo que hace es equilibrar, balancear, darle un poco de bienestar a la vida de cada persona. María Luisa, por favor. Bueno, qué lindo tema, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que han dicho Fernando, Noemí y Rafael. Yo creo que es el momento en que tenemos que tener totalmente en cuenta esta maravillosa técnica, ¿no? Que yo, que soy médico,
de profesión y que además tengo tengo esta maravillosa técnica a mi alcance, cómo se complementan en estos momentos de una manera realmente maravillosa. Sabemos que los desencadenantes, o dentro de los desencadenantes del estrés desde el punto de vista biológico, por supuesto que están todas las emociones como el miedo, ira, angustia. Todo eso desencadena inmediatamente en el cuerpo físico toda una serie de manifestaciones a través de lo que es esa primera glándula a la que llega, digamos, el desencadenamiento del estrés, que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, es una glándula que está encima, como un sombrerito, está colocada encima de ambos riñones y que segrega la adrenalina. Desde el punto de vista biológico sabemos eso, desde el punto de vista de Reiki sabemos que la adrenalina, la suprarrenal, es la glándula que está en conexión, o mejor dicho, el chakra que está en conexión con esta glándula es el chakra básico, el primer chakra. Es importante, ¿no? Porque una vez que llega el miedo, se desencadena esa reacción, lleva a que inmediatamente se eleven, aumente la presión, que empiece a circular por todo el organismo, y ahí entran en movimiento los 7 chakras y las 7 glándulas. Y eso lleva a que realmente se desencadene una reacción que ocupa absolutamente todo el cuerpo físico. Pero tenemos entonces, tenemos Reiki. Esta técnica que la podemos utilizar en cualquier momento del día y a cualquier hora. Es una técnica que la utilizamos por imposición de manos, es maravillosa, y te puede llegar un paciente, como me ha llegado, en estado de pánico, ¿no? Porque el miedo, la reacción del miedo lleva a que las personas, en la etapa máxima del miedo es el pánico. Y es lo que se ve en la actualidad. Se ve la depresión y se ve el pánico. ¿Y cómo actuamos ante una persona que entra al consultorio de un reikista, digamos, y está en pánico? Bueno, ¿cómo actúo yo? Dejo un poco la medicina de lado y empiezo a actuar con Reiki. Y acá también empiezo no solamente a trabajar con Reiki, sino que a trabajar con los aromas, porque los aceites esenciales son un acompañante en esta técnica maravillosa de Reiki. Y qué bueno que los tengamos siempre en nuestro consultorio a mano y que tengamos entre ellos lavanda, aceite de melisa y bergamota. ¿Y por qué estoy hablando de los aceites? Porque realmente cuando alguien llega en pánico, primeramente le vamos a decir que respire tranquilo, lo vamos a calmar antes de empezar la sesión y le vamos a colocar en un pañuelito tisú unas gotitas de melisa. Me encanta. ¿Para qué? Para que tenga, a través de los aceites esenciales, tenga la calma, tenga la paz y el cambio de los pensamientos positivos a través del aceite de bergamota, que transforma los pensamientos negativos en positivos al instante. Y por ahí vamos a ir, vemos que inmediatamente podemos comenzar a trabajar a través con nuestras manos y entregarle entonces una sesión de Reiki que le lleve a calmarlo y que lo lleve además a tranquilizarlo, a armonizarlo y a que el paciente cambie su expresión facial y termine en una paz impresionante.
me encanta la dinámica que está viendo en el programa, ¿sí? Una sola pregunta, dos preguntas y cada uno tiene una mirada distinta, el enfoque, todas son válidas, todas son perfectas. Hay algunos que tienen más una mirada médica, otros más prácticas, otros más filosóficos, ¿sí? Y bueno, me da la impresión, voy a entrar en un terreno de la suposición, porque ya le voy a dar pie al maestro Mao. Yo siento que por ahí el maestro Mao, lo voy a condicionar tal vez un poco, va a hablar desde un aspecto inclusive esotérico, ¿no? O sea, para mí ya se armó equipo, acá hay equipo, como dice, hay equipo para jugar acá. Entonces, todos los frentes. Entonces, a mí también me importa lo que trae esta nueva adquisición para el programa de acá de Somos Reiki. Maestro Mao, ¿cómo ve usted el tema del estrés y el miedo, ¿sí? Y cómo lo relaciona con respecto al Reiki? Por favor, sus palabras. Me parece, primero, gracias por la invitación, Martín. Me encanta porque precisamente hace 5 días dicté una conferencia que hablaba sobre el miedo y comencé la conferencia diciendo lo que dijo Max Planck. Max Planck fue el de la teoría de la mecánica cuántica, de la ciencia cuántica. Ok, ganó un premio Nobel. Cuando yo escuché lo que dijo Max Planck por primera vez, a mí mi cerebro me hizo cotufas. El espíritu necesita el miedo como el cuerpo necesita el agua. Si nuestro inconsciente está robotizado por el 95% del miedo y apenas un 5% de nuestra mente lo domina, ni siquiera predomina el nivel de conciencia, porque sabemos que la conciencia que nosotros manejamos hasta es muy bien manipulada, vilmente manipulada por los egos buenos. Entonces, cuando a mí me llega un paciente con ataques de pánico, tengo muchas herramientas. Puedo utilizar la medicina china, los puntos esquizofrénicos, como los maneja muy bien Rafael también, que están justo en el canal Reimai, están en el canal Dumai, el canal de Vejiga. Pero una vez que decido utilizar el Reiki para hacerle cuestionar, primero que todo, cuáles fueron los patrones conductuales que a esa persona o los programas que lo conllevó a padecer un ataque de pánico. El Reiki inmediatamente lo hace cambiar de frecuencia, aunque a sabiendas que el miedo le ha hecho cuestionar, lo ha producido un patrón conductual que dicho paciente debe de estudiar, de analizar, de resentir para poder salir del ataque de pánico. Basta una consulta, Martín, para que la persona logre entender que debe de reconfigurar sus miedos. ¿Por qué debe de reconfigurar sus miedos? Porque como vidente que soy, después de hacer todo ese tratamiento, de repente lo que está allí es un padre, una madre al lado de él, acompañándolo, y hago ese enlace de conversación con ese difunto, que lo único que quiere es liberarse, es descansar. Pero lo más hermoso de esto, Martín, es lo que crea el miedo, el cambio total de la dimensionalidad humana en ese ser. Viene poseído de sí mismo, viene poseído de sus patrones. Y al cambiar de frecuencia, inmediatamente hay un cambio mental en donde al sentir ese cambio mental, él mismo se recupera. Él mismo comienza a comprender cuáles de las actitudes, pensamientos y razones lo conllevaron a padecer un ataque de pánico. El Reiki es maravilloso para un ataque de pánico.
para un estado depresivo, porque cambia de frecuencia. Eso lo aprendemos en el primer nivel de Reiki, que es ser un canal, que es ser un canal de Dios. ¿Y cómo se hace un reikiano? Un reikiano se hace a través de una iniciación. Y es hermoso porque ¿a quién no le ha cambiado ese primer nivel la vida? Total. A todos. A todos. Acá somos A todos. testigos. Acá... A todos. Imagínate una sesión, nosotros por lo menos sabemos esotéricamente hablando a través del ocultismo que hemos tenido un buen recorrido antes de llegar a Reiki, pero una persona que no sabe, que nunca ha agarrado un libro de Reiki ni lo va a agarrar tampoco, y de sorpresa se le hace una sesión de Reiki. He tenido experiencia donde las personas, lo que encuentro 5, 10 años después, me dicen: maestro, esa sesión a mí me cambió la vida. Le confieso que yo era adicto. Le confieso que yo era alcohólico. Me confiesan cualquier cosa delante de mi esposa y delante de la esposa de él. Y ese día a mí me cambió, no sé qué me hizo, pero a mí me cambió la vida. Y lo único que le digo es: usted cambió de frecuencia. Totalmente. Así. Totalmente. Y eso creo yo que cuando decimos tenemos que comenzar a reconfigurar el miedo, es porque el miedo es necesario. Con él activamos patrones, con él activamos memoria. Y si no es con el miedo, ¿con qué más podemos entrar a la sombra? ¿De qué está lleno la sombra? Lo que dice Carl Jung, lo que nos enseñó Carl Jung. La sombra está basada en el miedo, y todos los programas que tenemos que sanar están basados en el miedo. Y si no es con esa herramienta, con ese hermano ego, nosotros nunca vamos a poder salir, ni siquiera salir, porque el miedo forma parte desde el principio, ni siquiera hasta el final, porque creo que la vida no termina, como vidente que soy, no termina cuando se muere. Entonces, ¿cuántas almas en pena están en esa dimensionalidad espiritual, transformadas, poseídas aún con el miedo, Martín? Y termino diciendo esto. Me ha tocado hacerle Reiki a un difunto para poderle deshacer el miedo en su alma, para poder luego configurar su estructura mental y tener la capacidad, ese ser, como llave única del universo, abrir la puerta y poder entrar, alumbrar donde el alma corresponde estar. Me encanta. Me ha tocado. Y mucho, Martín. Me encanta. Mucho. Entonces, para finalizar, tenemos que reconfigurar el miedo. Tenemos que darle cabida existencial, armonía total, para poder salir, no salir, vivir en la sombra plácidamente, que conviva conmigo, porque es lo que me apunta hacia lo que yo debo de corregir. Y ese paciente en esta camilla, lo único que pide a grito, y ¿quién lo ha traído? El campo cuántico, Martín, su propia sombra. Y es una sombra que se compenetra conmigo, porque forma parte de mi existencia. Entonces, imagínate tú, uno como el pequeño punto de luz que le va a decir a esa sombra: mira, ¿cómo puedes vivir? Porque cuando se levante de allí, hay que decirle la verdad. El miedo no se te va a ir, el miedo no se va a desaparecer. Tú vas a comenzar a vivir, a aprender a vivir con el miedo. Y es esa angustia, esa desesperación, esa ansiedad. ¿Y de dónde viene la ansiedad? La ansiedad es por el futuro, esa incógnita de qué va a pasar mañana. Tremendo. Pero son cambios de frecuencia, de dimensionalidad solamente. Tremendo. Es cambiarle la dimensión a esa estructura mental. Tremendo todo lo que acaba de comentar maestro Mao. Muchas gracias. Impecable. Ahora que le escuchamos, es un buen, al final es una buena recomendación. Rafael Alcázar, un buen delantero nos trajo, Este para que cabecea los córneres. Los penales son de Fernando. Justo, los penales son de Fernando. Los penales son claro. de Fernando. De Fernando son los penales. Es cierto. Fernando, ¿algo más que quieras aportar a todo esto que menciona el maestro Mao y el miedo, por favor? Sí, considerar algo que es fundamental. En la psicología transpersonal vemos el miedo como un producto del ego.
y en cuanto Reiki actúa, se libera el espíritu. No es para un detallito menor, pero coincido mucho con Mao y con Rafa y con Noemí y con María Luisa, mi brother, porque creo que sí. Creo que lo más importante de este programa es que la gente se lleve herramientas, elementos importantes para su transformación. Y en ese sentido creo que ahí se va a llevar mucha información importante, pero sí es subrayar, el miedo forma parte indisoluble del ego, por eso su hecho camaleónico, y en cuanto se involucra la participación junguiana maravillosa de la sombra, es entonces cuando viene la confrontación y a partir de ahí una revelación, porque solamente de la sombra puede venir la revelación. Así lo trabajamos también en el budismo, estoy completamente de acuerdo, pero el Reiki es la vía regia al espíritu para poder encontrar esa luminosidad. Un dato curioso con la palabra miedo. Músico Fernando, atiéndeme. La nota mi, ¿cuál es? ¿La tercera? Sí. No, mi. La tercera. La vocal E, ¿cuál es? ¿Cuál número es? Es mi también. La segunda. No, la segunda. La segunda. La segunda. Y dos, como nota musical, ¿cuál es? En la nomenclatura anglosajona, el mi también es la letra E. Es la sí, misma. pero fíjate, vamos a jugar con los números. Mi, la 3, E, el 2 y Do, el 1. 3, 2, 1. Vamos de regreso. El miedo nos regresa al yo para poder integrarnos con el todo. Así es. Impresionante. Bueno, vamos a ir, tenemos que continuar porque el programa, da para más. Y que vamos a empezar a hablar de, mientras que Romina ahí pone los cartelitos, de este gran evento que hemos organizado en conjunto, ¿sí? Y también gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar, ¿sí? Mencionar que el día 5 y 6 de junio, ¿sí? Hay una maratón Reiki, ¿sí? 4 iniciaciones, 4 sistemas de Reiki distintos, 4 maestros internacionales, 4 escuelas internacionales juntas se unen para este gran evento que se va a realizar el día 5 y 6 de junio. ¿Qué sistemas de Reiki van a haber esos 2 días? Va a estar Reiki Rakukei, Reiki Karuna, Reiki Tolteca y Reiki Angélico, ¿sí? Tremendo lo que se viene. Y esto es vía Zoom, ¿sí? Las iniciaciones van a ser en vivo, ¿sí? Van a haber iniciaciones en vivo. Cada iniciación, 5 diplomas. Impresionante, no se lo pueden perder. 5 y 6 de junio. Ya vamos a ir hablando programa a programa de este gran evento que está por venir. Así es que bueno, vamos a continuar con parte. Vamos a ir mencionando el día de hoy el sistema Rakukei, ¿sí? El sistema Rakukei. El sistema Rakukei es un sistema que lo va a dar ese día Rafael Alcaz. Y vamos a darle paso a este sistema, ¿sí? Y él pidió un poquito, estábamos hablando ahí por interno, y pidió un poquito de picante, ¿sí? Un poquito de picante, y vamos a ver si le podemos dar un poco de picante al tema, ¿sí? Como él pidió, ¿sí? María Luisa, Noemí, por favor, Mao, Fernando, vamos a darle un poco de picante, y voy a preguntarle cómo es el sistema de Rakukei, Rafael, ¿dónde surge? Yo tengo una idea, por ahí no tengo, pero ya nos vas a dar a conocer. ¿Es Iris Ishikuru? ¿Hay un lío? Cuéntame, ¿por ahí pasó algún tema entre Bárbara Weber-Rey? ¿Qué pasa? ¿Hay algunos temas ahí con esos 22 maestros que genera Hawayo Takata? ¿Hay algún conflicto por ahí? ¿Algún detalle que nos puedas contar? Y después contarnos cómo surge este sistema, por favor. Bueno, el sistema de Reiki Rakukei es un sistema de origen estadounidense. El maestro que lo crea es Arthur Robertson, el único fundador. Iris Ishikuru fue la maestra que llevó a nivel de maestría a Arthur Robertson y tuvo influencia, por supuesto, porque fue quien le enseñó a Arthur Robertson. Pero el responsable máximo y total es Arthur Robertson, que era un presbítero norteamericano, estadounidense, del medio oeste norteamericano, que tenía mucha influencia del New Age, de las formaciones tibetanas y demás.
Y eso es lo que hace él, introducir cosas tibetanas, a New Age, la introduce a Reiki y supuestamente lo enriquece. Esto lo hizo alrededor de 1982, 2 años después de la muerte de Takata. Él estudió con la primera maestra, Virginia Sandal, la primera maestra formada por Takata, que lo llevó hasta segundo nivel, nada más no pudo porque esta maestra enfermó, y él la acompañó en los últimos años, estuvo cuidando de ella, y Virginia le pide a Iris Ichikuro que le complete la formación. Después él, en su camino, él empieza a trabajar y a hacer agregados importantes. Uno de los agregados es influencia de Iris Ichikuro, que por eso es que se cree que Iris Ichikuro también es fundadora, el símbolo Yorei, el símbolo de la luz blanca, que proviene de la fraternidad Yorei. El Rakukei Reiki es el camino del dragón de fuego, y así se conoce. A 1982 se toma como fecha de inicio, y fue una búsqueda de Arthur Robertson con muchas cosas que él fue muy un investigador, diríamos que un chismoso del Reiki y de las energías, y siempre queriendo a enriquecer y agregar. Él introduce el sistema de chakra. Rakukei tiene el privilegio, el sistema, de ser el primer sistema de Reiki en el mundo que usa la teoría de los chakras para explicar el movimiento energético y hoy entender perfectamente que, ¿por qué se armoniza? Porque el chakra está asociado a la glándula endocrina, y si armonizo el chakra energético, se mejora la función de la glándula y se liberan las hormonas correspondientes, y por tanto ocurre la sanación. Explicación del milagro a través del sistema de chakra y sistema endocrino humano, médico. Así que Arthur Robertson es el papá de esto. Después introdujo también unos símbolos que nosotros llamamos recuperados, que son conocidos, Hart, Kriya, Halu, y hay muchos más símbolos del comio tibetano, el famoso Raku, que siempre se dice que el sistema Reiki tiene 5 símbolos, y se pone en duda el quinto, se conoce bien, Chokurei, Sejeki, Honcha Chunen y Daikomi Usui, pero el Raku se tomó como un quinto símbolo que se dice que Usui no lo usó. Si no lo usó Usui, el responsable sería Arthur Robertson, porque es un símbolo tibetano para trabajar, tiene funciones específicas. Arthur Robertson también introduce la respiración del dragón, la respiración dragón, que tuvo mucha influencia en sistemas occidentales, la respiración violeta, la respiración muy yin, inclusive son muy importantes para hacer las iniciaciones en el mundo, en Reiki occidental. Así que la influencia de Arthur Robertson fue, digamos que brutal. De hecho, aunque él en vida fue muy castigado porque se le vio como digamos que un disidente. ¿Por qué disidente? Porque contaminó Reiki, puso cosas que no eran de Reiki. Y fue perseguido y castigado hasta el punto que él tuvo que dejar el sistema y volvió al sistema original. Esto lo sé de buena fuente por la maestra Emma Ferguson, que estudió con él, en mi linaje está, y la señora, ella es su marido, Ricky y Emma Ferguson, matrimonio, y lo sé de buena tinta por ella, me echó la historia de cómo fue esa época, y que el maestro Arthur Robertson se las dio fea, por cuestiones tontas sería, pero bueno. Después, esta influencia es tomada por William Rand, que a partir de lo que había del proto-Rakukei, él toma y crea los tibetanos, se crea el Karuna, con influencia de Rakukei. Y después, la introducción del símbolo Antakarana, también es responsabilidad de Arthur Robertson, que hoy está en todos los estilos de Reiki. Si te das cuenta de la influencia del sistema Rakukei en el Reiki occidental, si uno va a la enciclopedia de Reiki, de Stien, va a ver que debajo de Rakukei están todos los estilos de Reiki occidental, porque la influencia es brutal, porque lo hace fácil todo. El Rakukei nosotros decimos que es un tipo de Reiki expedito, muy contemporáneo para la vida agitada que tenemos. No hay que estar 2 horas, 1 hora larga, sino que puedes recortar los tiempos y hay técnicas para ello. Hay muchas meditaciones, muchos ejercicios en Rakukei que son fantásticos. Por eso que cuando hablamos del maratón, yo digo, vamos a primer y segundo nivel para que la gente aprenda a manejar y después, más adelante, lo llevaremos a maestría, por supuesto. Pero un sistema encantador, muy dinámico, muy a los tiempos actuales, muy sencillo en realidad, como todo Reiki, por supuesto. Con la belleza de la información, de las formaciones tibetanas. Sí, bueno, soy todo ustedes. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando hace más o menos 15 años, 15, tal vez 18, no lo recuerdo exactamente, me iniciaron en ese sistema de Rakukei. Te digo la verdad, me dieron prácticamente una enciclopedia de lo que era el manual. O sea, era imposible poder todo eso
en un solo día. O sea, me lo dieron así. La cantidad de ejercicios que había, ¿no? Y de símbolos, fue impresionante. Me dijeron, ya te inicié en RAG-UK, yo ya sé que eres maestro de otros sistemas, ahora encárgate de desarrollar estos nuevos símbolos, esta nueva forma de trabajar. Realmente maravilloso todo lo que hay, el contenido. Hasta al día de hoy me sorprende todo lo que hay dentro del sistema de RAG-UK. Yo pienso que las personas que van comenzando este camino, este sistema de Reiki, ya sea el tradicional, el occidental, el Usui tibetano, deberían conocer estas miradas, este sistema de Reiki. Les dejo la palabra tanto al que quiera preguntarle algo a Rafael, Noemí, María Luisa, Fernando, acerca de este sistema. Por favor. Me gustaría. A ver, por favor, María Luisa. Sí, yo no lo tengo al sistema de RAG-UK, pero me gustaría, Rafael, hacerte una pregunta, porque la pregunta es la siguiente. Tiene símbolos que serían de Karuna, ¿no? Yo lo pregunto porque lo que yo tengo entendido es que, bueno, Reiki Karuna había sido canalizado por el maestro William Ram, ¿no? Entonces, tú dijiste en la oratoria ahora como que Karuna vino después que este sistema, ¿no? Entonces, si vino después, entonces, ¿cómo es que William Rand obtuvo esta canalización? O sea, ya existía. Me encanta la pregunta. Ya existía. Me encanta. Karuna, no esperaba de Karuna tiene símbolo de RAG-UK, ¿oíste? Al revés. Karuna tiene símbolo de RAG-UK. La historia de Karuna es una historia, diríamos que un parto difícil, un parto con force, un parto con force. Ahí está. Me gustaría, viste, porque yo lo tengo como registrado por William Rand, ¿no? Karuna empieza con 8 Reiki. Disculpen, Saibaba Reiki, creado por Kathleen Miller. Sí. Saibaba Reiki. Ahí empieza la historia de lo que después se llamó Karuna. Saibaba Reiki, canalizado por Kathleen Miller, que había tomado ya también de la fuente de RAG-UK. Este duró con un merengue en la puerta de un colegio, porque se destruyó, porque Saibaba dijo que no tenía nada que ver con eso. Claro. Tuvieron que deshacerlo, lo desacreditó. Y entonces, Kathleen Miller va al Teramay, y Arthur Robertson se le adelantó y amó el Karuna. Karuna, palabra sánscrita que significa compasión, Karuna. Y lo patentó. Eso fue un litigio bien feo, tuvieron más de 5 años peleando en los tribunales por la patente, que era de Arthur Robertson en realidad. El hombre se había muerto ya, lamentablemente, no podía reclamar nada. O sea, la Karuna está registrado por William Rand. Sí, pero es que él tomó de otra fuente, lo que no reconoce nada de esto. Esa parte no la tengo. Es que primero se crea los tibetanos. Claro. Karuna viene después. Déjame por ahí ser sincero. Yo el manual que revisé que me dieron hace 18 años, en esa enciclopedia, que realmente era tremendo libro de ese manual de RAG-UK, no estaba ninguno de los símbolos de Karuna. No quiero decir que no sea así. Por favor, Rafael. Sí. Por supuesto. No me llegó ningún símbolo de Karuna, porque después ahí pegadito nomás terminé aprendiendo Karuna. No quiere decir de que no sea así como tú lo estás comentando. Yo te digo lo que me llegó. Quiero comentar que el maestro Mau y Rafael Alcaz tenían un programa que hacían de Reiki. ¿Es así, maestro Mau? Ahí en Venezuela. Sí, se llamaba La Hora de Reiki. ¿Cuánto tiempo le hicieron este programa ahí? No recuerdo, Rafa, como casi un año y medio, más o menos, por allí. Por ahí, sí. ¿Todos los domingos era? En la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Hay que amar bastante a Reiki para un domingo, 7 de la mañana, levantarse ese día de descanso y hacer un programa de Reiki, ¿no? Eso indudablemente es algo porque uno ama lo que hace, ¿no? El sistema Reiki es maravilloso. Por eso, inclusive podemos levantarnos 6, 5 de la mañana. No lo bueno, Martín, de eso no era que nosotros no solamente se levantaba Rafael y Mao, que levantamos un montón de gente a escucharnos.
Los tontos eso, ¿no? Así es. No, no solamente eso, Martín. Generalmente, Rafa y yo hemos estado acostumbrados, por eso congeniamos mucho y hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años, de trabajar los sábados y los domingos. Nosotros generalmente siempre hemos trabajado sábado y domingo simultáneamente. Y para nosotros es normal levantarnos a esa hora, que lo diga Rafa, a las 5 o 6 de la mañana. A veces lo levantaba más temprano para que fuéramos a desayunar afuera y luego nos íbamos, pero Rafa no es comelón, no le gusta comer mucho y casi siempre comíamos era alguna frutita en su casa, le llevaba algo al hijo de él, lo pasábamos bien, lo pasábamos muy divertido. Ah, mira. Rafael, ¿alguien más que le quiera hacer una pregunta? Fernando, con respecto al sistema. Sí, por favor, Fernando. Me llamó mucho la atención la palabra dragón de fuego. Muy interesante. Lo he entendido en dos líneas diferentes. Por mi cercanía a lo japonés, mi bisabuela fue japonesa, estudié también un sistema de arte marcial muy interesante, Ueshiryu, entre otros. En cierto momento, en la secta llamada secreta, cuando se pasaban determinados danes y unas pruebas muy, muy fuertes, casi a nivel chamánico quiero decir cuando se hace el ascetismo, no se come mucho, o sea, hay mucha oración, etc. En cierto momento se daba un título de honor que era el dragón de fuego. En otra ocasión, viví mucho tiempo allá en Estados Unidos, estuve cerca de Teikaya Rinpoche, y él decía que a pesar de las varias escuelas de budismo, yo le dije, bueno, estoy en esta línea, en el Zen de hace muchos años, él me decía que en los monasterios, especialmente del Tíbet, se sabe poco, pero después de que logran muchos estadios iluminativos, ¿no? Como bien decía Mao, de reconfiguraciones, llega el momento en que tienen que pasar por una prueba que les exige miles de horas de disciplina, muy severa, una disciplina extraordinaria. Por eso lo estoy haciendo en la comparación con la línea secreta de Ueshiryu. Y entonces, en este sentido, cuando ya logran esto, pasan a una estadia de aprendizaje muy importante en que van a trabajar la línea, no como los chakras, sino un canal, la línea como lo manejamos todos en Reiki Tolteca, y para despertar un calor extraordinario. Entonces, los grados de temperatura ya en esos territorios a veces es 20 grados bajo cero. Y en ese sentido, les enseñan una serie de movimientos que son muy importantes, que tienen que ver con el manejo de las altísimas energías a nivel máster, y tocan el tono de dragón rojo. Ahora, tenemos dragón de fuego y un dragón rojo. Este otro dragón debe ser algo muy poderoso, porque naturalmente los que manejan dragones saben la particularidad de los sistemas secretos energéticos prácticos, muy pragmáticos. Aquí, ¿cuál sería el máximo secreto que se esconde en esta disciplina, mi querido máster? Y ese secreto no se puede decir. Y menos aquí, que tanto ustedes. No, el camino al dragón de fuego, el elemento fuego te está diciendo algo, por supuesto. Es un elemento transmutador, uno de los 4 elementos fundamentales de transmutación. Nosotros en Reiki, no sabes que los estilos de Reiki mandan entre terapia y terapia a lavarte las manos, ¿no? Hasta los codos, a jugarte las manos para quitar las armas energéticas y demás. Nosotros lo hacemos con fuego, con la vela. Pasamos la mano por la vela y nos limpiamos con la vela. Y con la llama de la vela, por supuesto, con fuego. Nosotros nos limpiamos con fuego. Y tenemos meditaciones de fuego, tenemos meditaciones dragón también, para el aliento del dragón, respiramos dragón. Nos convertimos en un dragón, pero el dragón japonés, el dragón asiático, el dragón de la sabiduría, no el dragón occidental que destruye ciudades. No es ese, sino es el dragón que cuida la sabiduría, el que nos empodera, el que nos protege, el que nos lleva al conocimiento y mucho más allá, por supuesto. Es el dragón de construcción, el dragón del emperador chino, diríamos, algo así, que cuida las joyas, pero del conocimiento, de la información.
Ejercicios secretos hay varios, por supuesto, se van a dar siempre a nivel maestría. No, son secretos porque todo tiene un estadio, pero después yo tengo los manuales unidos que yo comparto, vamos a enseñar, están públicos en la comunidad porque es de mi interés que la gente conozca un poco de esto. Ya las técnicas de maestría de RQK, por ejemplo, para que entiendan cómo comienza el tercer nivel de maestría. La maestría se divide en 2 etapas en RQK. El tercero A y el tercero B, maestro interior y maestro practicante y maestro iniciador o docente. Cuando comienzan los que vienen de segundo nivel, ya con experiencia, vienen a maestría. ¿Sabes cómo comienza el curso? Yo comienzo diciendo, bueno, muy bienvenidos al curso de maestría, olviden todo lo que aprendieron. Así comienza la maestría en RQK. ¿Por qué? Porque el primer nivel, en todos los Reiki, es un Reiki nivel físico, un Reiki que permite trabajar las enfermedades físicas. El segundo nivel te permite trabajar ya a nivel mental, emocional. El tercer nivel trabaja a nivel espiritual. Y tenemos que reconfigurar todo el programa. Totalmente. Liberarnos de todas las ataduras, de todos los limitantes, de todas las ataduras, porque ya es un Reiki más psíquico, pero también espiritual, yendo a la causa original de todos los problemas. Tremendo el sistema de RQK, yo lo recomiendo. Y este sistema justamente va a estar ahí, el día 5 y 6 de junio en la maratón Reiki que vamos a tener. No se lo pueden perder realmente. Yo recomiendo este sistema totalmente. Noemí, ¿este sistema de Reiki lo conoces? ¿Lo has podido aprender, el sistema de RQK? ¿O todavía no has tenido la posibilidad? Sí, vos sabés que lo conozco, que fui iniciada, pero nunca lo practiqué. Revisando y escuchando a Rafael de la manera que puso en el grupo de lo que se trata RQK, me di cuenta que no sé qué es lo que recibí realmente. Porque sí. Tremendo el sistema ese. Sí, porque bueno, tengo todos los niveles y la maestría. Entonces, como que me quedé muy desorientada, o sea, evidentemente por algo nunca lo practiqué. O sea, lo tengo ahí, tengo el certificado, tengo el manual, y el manual tiene muy pocas hojas. Y cuando Rafael pone que tiene tantos símbolos, yo digo, ¿dónde están esos símbolos? Porque los símbolos que yo tengo en el manual son los que conocemos del sistema Usui, y después está el Raku, y está el tibetano, ¿sí? Y está el Yorei, y no hay otros símbolos, o sea, no me coincidía absolutamente con toda la descripción que había dado Rafael de lo que era el sistema. Así que puedo decirte que tengo acá, pero no tengo nada. Así que me gustaría realmente, Rafael, que me orientaras, y además que la pregunta que te quería hacer es, tengo mucho de tercer nivel tibetano, o sea, en el manual tengo muchos ejercicios. En ningún momento en el manual dice que hay el símbolo Antakarana, no lo nombran. Ahora lo escuché que vos lo nombrabas. Entonces digo, bueno, si está la Antakarana y está la respiración Wijin, habla algo de cirugía psíquica, digo, tercer nivel, o sea, se me armó realmente un matete, ¿sí? En la cabeza. Rafael quería polémica de solamente ya estar hablando de este sistema, naturalmente, por lo que él comenta y uno recibió, ya estás generando ciertas dudas, ya estás pensando en el maestro que te lo dio. Sí, o sea. No, mis maestros, no, de ninguna manera voy a juzgar a mis maestros, sí, pero yo sí. Te voy a comentar algo, con respecto a eso. Sí. Uno de mis trabajos, yo recibo el sistema en Cuba, y se llamaba Reiki Americano estilo Dragón. Es lo que me dijeron a mí en Cuba. Cuando llego a Venezuela me di cuenta que en internet, en Cuba no tenía internet, yo acá tengo internet y veo el logo de mi diploma. Y el dragón dorado, un dragón dorado así doradito, pues decía The Way of Dragon en inglés. Y yo veo la historia de Arthur Robertson, también linaje, y entonces empiezo a investigar. Y empecé a buscar los maestros de mi linaje. Yo tuve el trabajo de buscar a la gente, a todos en mi linaje, y conversar con todos inclusive. Y armar todo el muñeco. Estaba incompleto el sistema que tengo yo,
hay dos maestros, un maestro canadiense y un maestro estadounidense, que también enseñaban Raku Kei en ese momento, y empecé a recabar toda la información. Yo armé el sistema, lo rearmé, y tuve la suerte de contactar a Emma Ferguson, discípulo directo de Arthur Robertson, y armar, confirmar todo lo que faltaba. Inclusive la represión dragón estaba incompleta y deformada, el Yorei es un desastre. Pasó lo siguiente, y nosotros en su momento hicimos el trabajo de a pie. La línea española y la línea argentina estaban mal. De hecho, en la línea española no estaba. Yo encontré un maestro importante en España, presidente de una federación, que en su linaje tenía Raku Kei. Yo lo contacto para ver qué tenía. Pero cuando le pido el linaje, compartiendo la información, no como evaluador ni nada de eso, no estaba Arthur Robertson. Y digo, ¿cómo tienes Raku Kei y no tienes a Arthur Robertson en el linaje? Primera violación, ¿no? Si este hombre es el que lo inventa, tiene que estar. Imagínate, ahora yo soy requista, pero yo no provengo de Ushuaia, no es requista. Sencillamente así. Y había una línea argentina y una línea en Uruguay, que provenía de Argentina también, que la desmontamos. Y esos maestros fueron muy honorables. Yo no voy a decir un nombre por cuestiones de ética. Los 3 maestros importantes retiraron el sistema de sus currículos, porque se dieron cuenta que los habían marcado. Aquí pasó algo en los principios, a finales de los 90, principios del 2000, que la gente quiso tener cantidades de sistemas e inventaron la P y la PA. Y no tenían nada al final, porque montaron, copiaron y pegaron y dieron la vaina para tener más sistemas. Porque Martín me decía, yo soy maestro de 5 sistemas, yo soy de 6. Y Fernando decía, yo tengo 20 símbolos, yo tengo 21. Entonces se convirtió en eso. Me acuerdo de esa época. El Raku Kei tiene 17 símbolos, tiene 17, el original, 17. Y el Heart, que se conoce como Heart, nosotros le llamamos Hathor, que es la diosa egipcia de la tierra, de la maternidad. Es Hathor, no Heart. Lo convirtieron en Heart, en Karuna, y en Teramai por allá también parece como Heart, que no es ni corazón, ni es tierra, ni es nada, es un invento, porque lo leyeron mal, lo pusieron mal. Y así pasaron con muchos símbolos más que lo deformaron. Después aparecieron un montón de desastres que hemos ido trabajando para limpiar. Yo no tengo la verdad, lo tengo muy claro, pero sí es un trabajo concienzudo el que se hizo. Raku Kei nuestro tiene 17 símbolos del sistema, y yo le doy 5 regalados, porque mi maestra cuando me inició, Maricela Ramírez, me regaló 5 que venían de otro sistema. Y yo los regalo, y de hecho, me regaló 4, y yo puse un quinto, que es el Koriji, que es de Rey de Reiki, o otra cosa que no tiene que ver con nosotros, pero que yo lo incorporé porque es el símbolo de la felicidad, y a mí me encanta ser feliz. Entonces yo lo regalo en nivel maestría. Qué lindo. María Luisa, ¿qué has aprendido de este sistema, este maravilloso sistema denominado Raku Kei? ¿Has tenido la oportunidad? No. Acá no sé acá digo en Uruguay, no sé de alguien que lo dé, así que no lo tengo. Estoy escuchando maravillada a Rafael, y bueno, cuando nos pasó la información, que lo estuve mirando, ahí me pareció extraordinario, pero bueno, tendrías que iniciarnos, Rafael. Ahí vamos, para allá vamos. El camino de la luz nunca se aprende. A veces estamos del lado del profesor, a veces nos toca volver a ser alumnos, y es así, es maravilloso el camino. Y nos vuelve cada vez más humilde, aprender nuevamente y ponerse como alumno, ¿no? Eso te hace humilde. Así que bueno, siempre es bienvenido nuevos conocimientos, ¿no? Que aporten un bienestar y armonía a nuestras vidas. Maestro Mago, doy por hecho sin saber que conoce el sistema de Raku Kei. ¿Qué puede comentarnos de este sistema si es que lo conoce? ¿O qué preguntas tiene para Rafael? Sí, claro que sí. Eso nos hizo ser muy buenos amigos, Martín. Hace muchos años, a mí prácticamente se me había negado la maestría en el estado donde yo presido, donde yo vivo. Fue una guerra para que ningún maestro me diera la maestría. No conocía a Rafael. Rafael sabe la historia. Donde yo metía la cabeza, me decían, no te puedo dar la maestría. Después nos enteramos, Rafa y yo, el por qué no querían que yo fuera maestro. Eso me hizo viajar
fuera de Venezuela, y fuera de Venezuela a mí me dieron el Rakuquey. Me pasó lo mismo que le pasó a Noemí. Cuando yo llego de Uruguay, a cabo de más o menos, Rafa, como 3, 4 meses, nos conocimos e hicimos un maratón Reiki gratuito, el primer nivel, y quedó gente por fuera, había gente por las paredes, por la cerca, no hallaban por dónde entrar. De verdad fue una locura. Y me llega Rafael, me abraza ese día y me dice, por eso era que no querían que tú hicieras, tomar las maestrías. Cuando en la tarde terminamos, nos metemos en la oficina, yo le saco las otras maestrías y él se percata que yo tenía el Rakuquey. Cuando él revisa el Rakuquey, me dice, te voy a traer los manuales míos. El manual de Rakuquey. Allí me di cuenta que yo no había recibido el Rakuquey. ¿Qué ocurrió con el conocimiento? Rakuquey me cambió totalmente la estructura del Reiki. Porque yo introduzco, le pregunto a Rafa, ¿qué puedo hacer con esta maestría? Y me dice la palabra clave de él, vamos, puedes hacer con eso lo que te da la gana. ¿Cómo es eso, Rafa? Y me dice, haz con eso lo que tú quieras. Y me percato que de verdad es el único sistema que explica detalladamente, minuciosamente cada uno de los chakras. Y yo soy sanador pránico desde los 14 años de edad. Y me encuentro este Reiki, que ya había tenido varios, pero ninguno explicaba los chakras tal como deberían de ser explicados, como se enseña en sanación pránica. Y eso me cambió, de verdad me cambió la vida. Sobre todo el símbolo Hathor, del cual está hablando Rafa. De verdad, a mí me cambió la vida, porque como es una pirámide, yo soy muy aficionado, me encanta dibujarme una pirámide encima, meterme a meditar, y de verdad el símbolo a mí me cambió, me hizo vibrar, me hizo conocer, como buen viajante astral, como buen practicante del viaje astral, de verdad funciona a las personas que van a poder llegar a este Reiki. De verdad, para esas personas que les encanta meditar en el Hathor, nos transforma la vida, porque de verdad transforma patrones. Me encanta. Transforma patrones. Me encanta. Hay una pregunta para Rafael y dice, ¿por qué piensa que debemos aprender Rakuquey? ¿Por qué debemos aprender este sistema? Es la pregunta que acaban de hacer ahí. Yo diría que aprendan Reiki. Rakuquey es otro sistema, es uno de los tantos que hay. Vuelvo a insistir, es mi principal estilo. Sí. Y es el que más me gusta porque es el que más domino quizás. Pero cualquier sistema de Reiki que apréndanlo bien. Todo lo proviene de Usui. Es muy sencillo en realidad. Sí. Entonces, la pregunta que no solamente te hago a ti, sino que cada uno que dé su opinión, empezando nuevamente por ti, Rafael, ¿por qué debemos aprender Reiki? Vamos a poner una situación que una persona tiene dudas, ¿no? Y dice, ¿por qué debería aprender Reiki? Sí, escuché que hace bien, ¿no? Escuché que hace bien y bueno, solamente hace bien, y porque hace bien y porque mi mamá está contenta y un vecino está contento, ¿debo aprender Reiki? ¿Cuáles son los argumentos, según tú, Rafael, que encuentras por el cual debemos aprender Reiki? Mira, los sabios de la antigüedad, los griegos, iban a Egipto a aprender. Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, toda esa gente, Platón, fueron todos a Egipto a aprender de los misterios de Isis o misterios de Leucis. Esa enseñanza demoraba 20 años para llegar a ser, para poder recorrer el camino del ojo derecho de oro, el ojo izquierdo, el ojo del discípulo, el ojo derecho, el camino del maestro. 20 años demoraban esa gente. El regalo de Usui hace que tú en máximo 2 años absorba toda la sabiduría, porque accedes a esa base de información llamada registro clásico y empiezas a vivenciar, aun cuando no lo entiendas, lo que es el milagro de la vida, y cambia todo el panorama. Entiendes cómo funciona la energía, que eres capaz de
no de ver el milagro, sino ser parte del milagro, donde ya no estás atado o supeditado a ver qué pasa, sino que yo puedo siempre hacer algo. Una de las mayores aprendizajes que tuve en Reiki es que yo siempre puedo hacer algo, antes, durante o después. Yo puedo ser Reiki al pasado, Reiki al presente, Reiki al futuro, Reiki al que está conmigo, Reiki al que está en España, Reiki a mi niño interior, Reiki a mi futuro, al yo anciano, Reiki a mis otras dimensiones. No hay límite en Reiki. No hay límite. Y entonces yo puedo conocerme a mí mismo. Sócrates, Aristóteles decía, conócete a ti mismo, Sócrates. Bueno, Reiki me permite a mí ir hacia mi interior y enfrentar mis miedos, mis demonios, y empezar a limpiar todo lo que tengo acá y ser yo mismo. Ser yo mismo. En el pleno disfrute del regalo de la vida. Me encanta, me encanta. Fernando, según tu punto de vista, según tu enfoque, según tu mirada, ya sea intelectual, filosófica y lo vivencial, ¿sí? Porque también me importa eso, lo vivencial de cada uno de nosotros, tantos años en Reiki. ¿Por qué deberíamos aprender Reiki, según tu mirada? Quizá lo más importante es que la consideración de Reiki como tal, como esencia última, cósmica, infinita, no es un método, ¿no? No es un método, solamente es. Ahí está Reiki. Y creo que lo fundamental de todo esto es para que haya transformaciones reales en el ser humano, debe tener conciencia de Reiki. Que la conciencia no está en el numen del aprendizaje, está en el numen de la liberación. Es decir, es como un transitar espiritual en el que debemos asir y tener esa gran conciencia Reiki, que está diseminada en muchísimas técnicas, naturalmente, pero se debería quizá acercar a la gente a estas disciplinas tan maravillosas, porque es un sendero cósmico infinito, que solamente viviéndolo en su extremo, en su particular punto de vista cada uno de nosotros, podemos adscribirnos a un sendero individual, incluso, ¿no? Una conciencia última e íntima para tener un toque con lo innominado. Quizá me acerco mucho a Ferrer cuando dice, me pongo de rodillas ante este gran misterio que quizá nunca logremos resolver, pero qué increíble es, qué hermoso se siente. Bienvenido al espíritu, bienvenido a la fraternidad, bienvenido a las energías todas, que por medio de una palabra sagrada, Reiki, unifica al cosmos y a todo ser sintiente. Así es. Me encanta. Exacto. Es muy pobre, las palabras terminan siendo muy pobres para darle un significado real a la técnica, a la energía Reiki. María Luisa, por favor, según tu mirada, según tu sentir, ¿por qué deberíamos aprender Reiki? Tú sabes que yo creo que ya lo he dicho, ¿no? En otros programas. Creo que en todos los hogares tendría que haber un iniciado en Reiki, porque Reiki tiene esa maravilla de llevarnos en primer lugar a tener ese cambio en nosotros, ese cambio que tal vez no nos demos cuenta porque vamos sanando a medida que vamos haciendo la autosanación, vamos sanando, nos vamos liberando y vamos cambiando nuestro ser interno y se dan cuenta los demás, porque cambiamos las expresiones y es como un dominó Reiki. Cuando nosotros cambiamos, cuando nuestro ser interno cambia a través de lo que es Reiki, va cambiando el entorno, nuestro entorno más cercano en primer lugar, ¿no? Y también ellos, solamente con nosotros ser canales, van cambiando ellos y vamos también adquiriendo esa forma de imán, porque vamos atrayendo a nosotros todos aquellos que estamos en la misma frecuencia, como decía el maestro Mauboy, que se cambia la frecuencia, la vibración de nuestra frecuencia
y vamos a atraer los que están en la misma frecuencia. Por eso muchas veces, una vez que somos iniciados en Reiki, vemos que muchas personas se alejan de nosotros, pero se alejan porque no están vibrando igual que nosotros, pero otros se acercan, y es lo que me ha llevado, la vivencia que tengo es el lograr conocer una enorme, digamos, una enorme comunidad a la que sinceramente personas se acercan que no tengo nunca tuve ningún vínculo, digamos, y cada día se va ampliando más, porque cada uno de aquellos que recibe Reiki tiene ese toque del dominó, ¿no? Va tocando y va de alguna manera llevando a que su vida cambie. Y también tiene Reiki, que es el camino, como decía Fernando, yo creo que es un camino de orden, un camino casi mágico en el que vamos ordenándonos. Desde el momento que ingresamos a Reiki, que somos iniciados, comienza un orden en nuestras vidas. Y esto se manifiesta en todas nuestras actitudes. Es un camino para mí prácticamente casi mágico, porque nos lleva a eso que vinimos a hacer cada uno de nosotros, que vinimos a ser felices. Y creo que Reiki lo logra. Me encanta. Muchas gracias, María Luisa. Quiero comentarles que así, pegadito, terminando este programa, ya no está con nosotros nuestra amiga Silvina Mazzola y su programa Sensibilización Sonora, un programa impresionante que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el sonido, la vibración, la frecuencia, ¿sí? Cuencos tibetanos, diapasones, impresionante. Ella arma unas cosas, unas melodías, unas frecuencias que le llama solfegio. Yo he podido inclusive he aprendido con ella. Tiene un trabajo impresionante y trabaja, yo inicio, pongo unas vibraciones, unas de frecuencia con unos sonidos que ella tiene, y también atiendo, ¿sí?, en mis terapias con unos sonidos que ella arma que son impresionantes, quinta, sexta, séptima dimensión, no, increíble. Así que pegadito este programa está con nosotros Silvina Mazzola. Y después Bhakti, ¿sí?, un programa que hace hincapié en la compasión, ¿sí?, el amor incondicional. Bueno, Noemí, por favor. No digo ya decir deberíamos como un deber, yo creo que ¿por qué tendríamos que animarnos? ¿Sí? Animarnos a aprender el sistema de Reiki, no como un deber, porque nadie nos está obligando como que debería, sino animarse a aprender este maravilloso sistema de Reiki. No conozco una persona que no haya sido tocado y que no haya transformado una parte de su vida al ser tocado por esta maravillosa técnica de armonización. Sí, es así, como acuerdo con todos los maestros, y es un cambio, y es un antes y un después de la iniciación de Reiki, inclusive hasta de una sesión de Reiki, ¿sí? O 2 o 3 sesiones de Reiki. Bueno, Reiki te da vuelta como una media, ¿sí? O sea, si estás... Si no estás buscando cambio... Lo entendieron ya, facilito, ¿no? ¿Sí? Si no estás buscando cambio, no hagas Reiki, ¿sí? Si querés un cambio, si estás decidido y tu ser ya está pidiendo un cambio, bueno, haz el primer nivel de Reiki, iniciate en Reiki, haz sesiones de Reiki. Me encanta, Noemí. Eso es lo que va a hacer Reiki con nosotros, ¿sí? Eso es lo que ha hecho conmigo Reiki en el momento que llegué al Reiki, ¿no? Literalmente fue así, un antes y un después. Entonces, ¿por qué hacer Reiki? Porque si querés un cambio radical en tu vida, y justamente hoy que hablábamos del miedo, del estrés al principio, bueno, hacer Reiki, formate en Reiki, ¿sí? O hacer sesiones de Reiki, que eso va a cambiar tu vida, seguro. Me encanta. Gracias, Noemí. Maestro Mao, voy con usted, y justo hay una pregunta para usted. Dice, la diferencia entre un reikiano, que acaba de mencionar usted, y un reikista. ¿A qué denomina usted reikiano y reikista? Es una pregunta que es para usted. Y después también pegadito ahí nos menciona
¿por qué nos tenemos que animar a aprender el sistema de sanación? Bueno, te respondería con algo muy simple. Hay dos reikianos en el mundo, el que practica y el que no practica. Esa sería mi respuesta. Okay. Que el que practica pasa lo que cada uno de nosotros ha vivenciado, nos ha cambiado totalmente. Se los digo de todo corazón, con todos los años de ocultismo que yo puedo tener en mi vida. Más de la mitad de mi vida tuve en los esenios y bastaron, como lo dice Rafael, bastaron menos de 2 años para poder reconocer el inmenso poder que Reiki le hace, le da, le otorga a cualquier ser humano que se acerque con solamente ese cambio de dimensionalidad que se genera con la primera iniciación. ¿Por qué debería el mundo entero y seguir con tu ejemplo maravilloso de llevar esto como lo hicimos Rafa y yo en nuestro programa de radio y como lo hemos hecho toda nuestra vida? Expandir el Reiki a nivel mundial, porque tanto Rafa como yo lo hemos dado hasta gratis. No te imaginas cuántas veces, con tal de que esto llegue hasta las personas que no puedan ni siquiera pagar, Martín. Eso fue nuestro lema cuando nos unimos, Rafa y yo. Nosotros no hacemos Reiki por dinero, aunque vivamos de Reiki. Lo hacemos porque lo amamos, porque a mí en particular, mi configuración humana me la transformó para poder entender mi existencia aquí en este mundo. Desde muy niño ando en estos caminos espirituales. No fui un niño común, no fui un adolescente común, no fui un maduro común, no he sido un viejo común, porque toda la vida he estado en un camino espiritual. Y el Reiki, de verdad, ¿por qué debería? De hecho, lo hace, porque el Reiki es cuántico, el Reiki es el campo cuántico en sí, y basta con canalizarnos, concentrarnos, por lo menos a cambiar a sintonizarnos con un pensamiento positivo. Todo el mundo es un canal, todo el mundo se conecta con el campo cuántico cuando tiene un pensamiento de amor, cuando le dice a su esposa te amo, cuando le dice a su hijo te amo, cuando siente que ama la vida, ahí se está haciendo un canal del campo cuántico y siente ese inmenso amor que hemos sentido nosotros con esta hermosa técnica llamada Reiki. Me encanta. Tremendo programa el día de hoy. 1h30 hablando, voló el tiempo. Para mí pasaron 10 minutos, es increíble. Podríamos estar acá 1h30 más. Es decir, esto realmente cuando uno hace lo que ama, el tiempo pasa así, volando. ¿Puedo decir algo rapidito? Rapidito, porque ya me... Muy chauvinista. Reiki lo mejor. Sí. Martín, un minuto. Todos Sí, un minuto, sí. Nuestra Sí, quiero, pero antes Silvina Mazola, comentarles que Silvina Mazola ya está con nosotros, ¿eh? Sí, Con quiero cerrar el programa con algo que he hecho desde lo más profundo de mi amor por el Reiki. Maratón Reiki, 4 iniciaciones, 4 sistemas, 4 maestros, no te lo puedes perder. Ven, inscríbete y participa en este magno evento de sanación Reiki Internacional. Fernando Ruiz y Avatar Universitas, Rafael Alcaz de la Gran Comunidad Internacional Dragón Rojo, Martín Torres del Sartori Reiki, María Luisa Rodríguez de la Hermandad de Luz. Para mayor información, llámenos al número +51 980 1545 80 6 de junio. Organiza Perusen, un mundo holístico al alcance de todos, porque Reiki es el secreto, el arte de atraer la felicidad. No te lo puedes perder.
Tremendo. No nos queda más tiempo, 1 hora y media. Voló. Ya está con nosotros Silvina Mazzola. Ay, Quédense qué ahí, lindo. continúen con la programación de Perú Zen. Nos vemos el próximo lunes con más. Vamos a estar hablando Reiki y el árbol genealógico. ¿Cómo nos ayuda? Y vamos a hablar, María Luisa va a hablarnos del Reiki angélico. Muy bien, los esperamos el próximo lunes. Chau, chau. Bendiciones para todos. Chao, 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 chao. gracias. Hasta luego. Chao. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de mil maneras y mil formas de sanar, que en sus distintos nombres son la misma realidad. Reikistas iniciando corazones, tenemos la misión de las misiones.